Hola, buenos días. En esta oportunidad vamos a hablar de relaciones conceptuales, que está básicamente definida cómo es que las palabras se están relacionando entre ellas. Puede ser por noción de conceptos, puede ser de repente por inclusión, alguna de ellas está incluida en la otra. eh, Puede ser también un tipo de relación de tipo de sinonimia contextual. ¿Está bien? O sea, las relaciones conceptuales consisten en eso, ¿no? De que cada una de las palabras que se nos presentan, puedan estar relacionadas entre sí. Sí, puede estar relacionadas entre sí de manera libre, de manera independiente. Ya, en algunos casos se puede considerar también, pues, que son parte de, que son parte de la, que son parte del contexto o de las relaciones que puede haber entre ellas. ¿Listo? Entonces, pues, se pueden presentar de dos maneras, ¿no? La primera se refiere a un par de términos presentados a manera de analogía. ¿Listo? O sea, dos palabras que pueden tener relación de algún tipo. ¿Ok? Entonces, pues, ese es un poco la analogía. Luego se presenta una serie de proposiciones que son el desarrollo de esta analogía. Claro, te presentan un par de palabras que pueden presentarse como analogías y luego viene una colección de palabras ya emparejadas entre sí que en cierta manera pues van desarrollando o van reforzando la analogía presentada. ¿Listo? ¿Cuál es el objetivo? Demostrar la verdad o la falsedad de tus enunciados. O sea, según el ejercicio, ¿no? que te presenten. ¿Listo? Puede ser demostrar la verdad o también demostrar un poco la situación de falsedad en estos enunciados, ¿no? Y la segunda forma presenta una serie de proposiciones que vincula pares de términos por sus significados. En este caso se debe demostrar su verdad o falsedad. En ambos casos se demuestra la verdad o falsedad, ¿no? En el segundo caso, tener consideración algunas nociones por sus significados. ¿Listo? ¿Qué significa esto? O sea, la relación que puede existir entre significados, o sea, lo que te decía anteriormente, ¿no? O sea, ¿qué palabra puede reemplazarse, por ejemplo, por la otra palabra que te estoy presentando? O te presento una palabra A y una palabra B. ¿Qué relación tienen estas dos palabras? Porque sean sinónimas, contextuales, de repente, o podrían ser también sinónimos o antónimos también contextuales. O sea, definir si son antónimos o sinónimos o alguna palabra que pueda estar relacionada también. Puede ser de repente, no sé, parónima, puede ser de repente homónima también quizás. Listo, bueno, en el caso de homónimas, bueno, no hay mucha relación, ¿no? Simplemente se unen por la forma de escritura o por el sonido, más no por el significado es muy diferente. Pero en este caso, lo que se busca es el significado, sobre todo sinónimos y antónimos, ¿no? Y en algún caso por ahí, sí, sobre todo esas dos, ¿no? Sinónimos y antónimos. Vamos a ver un par de ejemplos para que esto quede afianzado. ¿Listo? Primero dice, el ejemplo 1, señale lo correcto con respecto a los conceptos juicio y crítica. Tienes tres conceptos, ya es lo que te decía al comienzo, ¿no? O sea, te presento algún par análogo, juicio y crítica, por ejemplo. ¿Listo? ¿Y qué de falso y qué de verdadero puedes hablar, qué se puede definir sobre estos dos temas, sobre estos dos conceptos? Por ejemplo, el concepto juicio está incluido en el de crítica. ¿Está bien? Es decir, cuando tú dices esté incluido, significa que crítica es mucho más grande, es un tema más amplio, es un concepto más amplio, que en el cual se puede incluir juicio. ¿Listo? Esto es cierto, el concepto juicio está incluido en el de crítica. Cuando tú haces una crítica, emites un juicio. Ahí está. ¿Listo? Entonces, pues, eso es verdad. ¿Sí? Cuando tú haces un juicio, en cierta manera también estás emitiendo una interpretación. O sea, desde tu punto de vista es una interpretación. Entonces, el concepto crítica y el concepto juicio pueden ser sinónimos en algún contexto. Claro, en algún contexto puede ser sinónimos. ¿Listo? Crítica y juicio. ¿Listo? No sé, no se me ocurre ahora, pero sí pueden ser sinónimos. ¿Ya? Y el último tres, ambos conceptos se oponen al de interpretación. No creo, porque cuando tú haces un juicio, cuando tú haces una crítica, estás haciendo una interpretación, no te estás oponiendo a esa interpretación. ¿Listo? Estás haciendo una interpretación, por lo tanto, estos conceptos no se van a oponer, más bien van a ser parte o pueden ser considerados también como sinónimos contextuales. ¿Listo? Entonces, pues, a tener en cuenta eso. Entonces, las respuestas acá sería
La uno y 2 la respuesta sería A. Y en la sustentación que te propongo, ahí dice, en este caso corresponde al de una analogía desarrollada. Se dan los conceptos juicio y crítica, entre ellos se establece una relación y una serie de proposiciones, resultando verdaderas las proposiciones 1 y 2. Exacto. La uno, el concepto juicio está incluido en el de crítica, y el concepto crítica y el concepto juicio pueden ser sinónimos en algún momento. Ojo acá, cuando te dicen está incluido, recuerda, está incluido, es como que el primer término es más pequeño que el concepto, el segundo concepto. ¿Listo? En conceptos, ¿no? En términos de conceptos. ¿Listo? Y hay otra forma también. Podría ser juicio incluye en el de crítica. Si algo así es el término. Ahora lo vamos a ver en el ejemplo número 2. ¿Ok? Listo, muy bien. Y en el ejemplo número 2 tenemos ahí, no hay un paranálogo, pero sí hay varios conceptos acá a considerar. ¿Listo? El concepto barómetro incluye el concepto presión atmosférica. ¿Ok? ¿Listo? En este caso, no dices está incluido, sino incluye. Cuando tú dices incluye es porque el primer término en conceptos es mucho más grande que presión atmosférica. Hablamos de barómetro, un instrumento, escucha bien acá, instrumento que mide la presión atmosférica. ¿Te das cuenta? Entonces el concepto de barómetro es mucho más amplio que donde está incluido el concepto de presión atmosférica. ¿Qué cosa es la presión atmosférica? La presión atmosférica es una medida o es una fuerza, perdón, es una fuerza que tiene la Tierra sobre nosotros, sobre todos nosotros, ¿no? Las personas, los animales, los objetos. ¿Listo? Entonces eso es eso. Entonces, si tú hablas de barómetro, entonces está incluyendo a la presión atmosférica dentro de su concepto. ¿Ok? ¿Listo? Entonces puede ser esa. Otro, el concepto árbol incluye el concepto vegetal. Claro, al incluir, o sea, el concepto árbol, tú puedes decir, el árbol es una especie de vegetal. Ajá, vegetal, pues, claro, puede ser, profe, pero de vegetales puede ser hiperónimo de árbol. Una cosa es ser hiperónimo y otra cosa es que esté incluido los conceptos, recuerda esto. ¿Listo? En este caso, mira, el concepto árbol incluye el concepto vegetal, o sea, dentro del concepto de árbol, tú estás mencionando el término, el concepto vegetal. ¿Qué es un vegetal? Tiene una explicación el término vegetal. ¿Está bien? Listo. Y el número 3, el concepto perversión incluye el concepto sexo. No necesariamente. La perversión no tiene nada que ver con el tema del sexo, con los conceptos sobre todo. Ya, entonces, en estos casos vamos a considerar que, que son verdaderas la uno y la 2, ¿no? Como hemos visto, los tres conceptos acá son independientes, no tienen nada que ver entre sí. En el primero hemos hablado de parómetro, de presión atmosférica, en el otro hemos hablado de árboles y vegetales, y en el tercero hemos visto de perversión y sexo. ¿Listo? Entonces, pues son tres temas diversos y tres temas independientes. ¿Está bien? Recuerda entonces la diferencia cuando tú dices está incluido en e incluye. ¿Listo? Hay mucha diferencia. Entonces, lo único que tienes que hacer es definir cuál es de los dos es el concepto, cuál es el concepto más grande y cuál es el que asume, o mejor dicho, contiene al otro concepto. ¿Está bien? Simplemente es un juego de palabras que hay que tener en cuenta esto. Sí, es un poquito complicado, pero con la práctica podemos de repente encontrarle sentido y encontrarle también una solución. ¿Ok? Listo, pues de mi parte te sugiero que desarrolles como práctica para tu evaluación semanal, para tu evaluación quincenal, perdón, las páginas 134 y 135, que hay unos ejercicios muy interesantes, muy buenos, ya nos estaremos viendo en clase para que podamos desarrollar conjuntamente los ejercicios que nos faltan. Muy bien, pues, nos vemos, ¿sí? Te cuidas, estudia, por favor.